La CIDH se queda sin fondos para defender los derechos humanos en las Américas. NTN 24 conoció en primicia este comunicado en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia que está arruinada. El organismo advierte que si los países miembros no empiezan a entregar fondos, tendrá que despedir a casi la mitad de su personal a partir de agosto y dejar de ejercer funciones clave de su mandato. En el texto se lee: la CIDH atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad de cumplir con su mandato y funciones básicas. La comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año. Más adelante, en el comunicado se hace un enérgico llamado a los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad en el sistema interamericano de derechos humanos. Y NTN 24 habló con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez y Casa, sobre la situación del órgano encargado de la defensa de los derechos humanos en la región. En la capital estadounidense surgieron reacciones al comunicado emitido en horas de la mañana. Vamos a hacer contacto hasta ahora con Gustavo Alegret. Gustavo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone la lupa sobre las aportaciones, los compromisos que tienen que hacer los gobiernos y que no han hecho hasta la fecha. Esto hace que esta comisión tenga que anunciar que, por un lado, a partir del 1 de agosto va a tener que prescindir de casi la mitad, el 40% del personal que hoy trabaja en esta comisión, suspender las audiencias y visitas y, por lo tanto, como nos explicaba el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez y Caza, lo que está en riesgo son los derechos de las víctimas. 40% menos justicia para las víctimas del continente, 40% menos protección de derechos humanos en el continente y la suspensión de todas las audiencias en el resto del año. Hay audiencias públicas ya convocadas que han sido suspendidas en el mes de julio y en el mes de octubre, esencialmente, con lo cual se pierde un foro continental principal, eventualmente el más destacado, donde víctimas, estados, organizaciones de la sociedad civil se dan cita. Y esta situación es realmente crítica y de alarma y corresponde a los Estados miembros, a los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos, generar las condiciones para que la comisión pueda funcionar. Las víctimas es lo que más preocupa. Hemos invitado al director para las Américas de la organización Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco. Señor Vivanco, ¿está en riesgo, como oíamos ahora, este foro fundamental de defensa de los derechos humanos en el continente? Está, yo te diría, en un riesgo casi letal. El sistema interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son las dos organizaciones centrales, principales de América Latina y del Caribe para velar por la vigencia de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Estas entidades, y en particular la Comisión Interamericana, está activa en la región por lo menos 4 o 5 décadas, ¿no? Y es absolutamente central, y lo ha sido, y muy importante, en situaciones extremas, en violaciones a derechos humanos. Muchas de ellas hasta el día de hoy subsisten, y es el instrumento por excelencia al que acuden víctimas de todo el continente, incluso en los Estados Unidos, para reclamar, para tratar de encontrar una respuesta, un amparo cuando han sido objeto de abusos. Si esta Comisión Interamericana no está en condiciones de cumplir con sus tareas, con sus funciones, porque debe prescindir de buena parte de su personal y suspende las audiencias, realmente el sistema de protección regional está en crisis. Lo que dice el comunicado claramente es que hay una falta de conexión entre el mandato y la posibilidad de ejercerlo. Es decir, lo que los países dicen y luego lo que hacen. Escuchemos lo que nos contaba Emilio Álvarez y Casa. Pareciera que para los estados de la región no está aquí su corazón. Pareciera que es una narrativa muy agresiva. Hablan constantemente de derechos humanos. Hay resoluciones de la Asamblea General de la OEA donde se comprometen a financiar a la Comisión, también a la Corte, pero el dinero no llega y los presupuestos reflejan las prioridades. Lo que queda muy en evidencia es que para los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es una prioridad, la justicia internacional no es una prioridad, la protección a las víctimas no es una prioridad. ¿Vienen aquí las víctimas? Es una condición de protección cuando no recibieron respuesta en su país.
De manera que lo que está sucediendo es que se deja en desprotección a las víctimas. Por lo tanto, como dice el refranero español, obras son amores y no buenas razones. Yo creo que hay una manera quizás más simple de decirlo, y es el que hay una enorme distancia entre la retórica, entre las promesas públicas que los gobiernos hacen en toda esta región por la causa de los derechos humanos y las libertades públicas y realmente los recursos que están dispuestos a comprometer para esta tarea. Creo que la falta de recursos, la falta de apoyos económicos elementales, además no estamos hablando de un gran presupuesto, simplemente para poder seguir operando como lo ha estado haciendo hasta ahora en la región, en promoción y en defensa y en prevención de abusos en toda la región, refleja, creo, una enorme hipocresía por parte de la gran mayoría de los gobiernos de América Latina, no digo todos, pero la gran mayoría, que se presentan ante la opinión pública como campeones de la causa de las libertades públicas, los derechos fundamentales, pero a la hora de la hora no le dan los apoyos necesarios al principal órgano de defensa de derechos humanos de la región. ¿Quién pierde? Las víctimas. Las víctimas de todos los colores, de todas las condiciones sociales, de todos los orígenes étnicos. Esas víctimas que luchan por sus circunstancias, su situación, muchas veces padeciendo discriminación, persecución, en países grandes y pequeños de toda la región y también en los Estados Unidos, son esas las víctimas las que se ven privadas de una oportunidad, de un foro donde puede visibilizarse el problema y buscar una solución. Es la reacción del director para las Américas de Human Rights Watch. Hay que recordar que el llamado de atención que hoy hemos conocido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se produce 3 semanas antes aproximadamente de la Asamblea General de la OEA, que este año se va a realizar en República Dominicana. Su secretario general espera que con este llamado de atención en esa Asamblea General cambien las cosas y se pase de las palabras a los hechos. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gustavo, gracias. Una buena noche.